El millonario estaba desesperado en su cena de negocios hasta que la mesera habló en chino. Hay momentos en la vida en que todo lo que has construido con tus propias manos amenaza con derrumbarse en cuestión de segundos. Momentos en que el traje más caro no puede esconder el temblor de tus rodillas, ni la mesa más elegante puede sostener el peso de lo que está a punto de romperse. Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo y estaba a punto de perderlo todo, y de una mesera que ni siquiera sabía que estaba a punto de salvarlo. Rodrigo Santamaría tenía 47 años, un ático en el centro de la ciudad, 2 autos de lujo y una empresa que había levantado desde cero con nada más que una idea y una determinación que, en otros tiempos, hacía que la gente lo mirara con admiración. Era el tipo de hombre que entraba a una habitación y la habitación entera giraba hacia él. No por arrogancia, sino por esa energía silenciosa que tienen quienes han sobrevivido lo que nadie vio. Pero esa noche, mientras esperaba en el restaurante más fino de la ciudad, Rodrigo Santamaría no era ese hombre. Esa noche era apenas una sombra de él mismo. La reunión era con los representantes del consorcio Sangwei, un grupo empresarial chino que había volado desde Shanghái exclusivamente para evaluar si valía la pena invertir en su empresa. Rodrigo llevaba 6 meses preparando esa cena. 6 meses de llamadas a medianoche, de presentaciones corregidas 100 veces, de sueños interrumpidos y mañanas sin desayunar. Todo convergía en esa noche. Si el trato no salía bien, su empresa, la empresa que había construido con sangre y años y sacrificios que su exesposa nunca le perdonó, quebraría en menos de 90 días. Los representantes llegaron con puntualidad alemana. 3 hombres de traje oscuro, gestos formales, sonrisas contenidas. El señor Sang Li, el de mayor jerarquía, apenas lo saludó con una inclinación de cabeza. Rodrigo conocía esa cultura lo suficiente para saber que eso no era descortesía, era protocolo. Pero también sabía que algo no estaba bien desde el primer instante. Había tensión en los ojos de Sang Li, una rigidez que iba más allá del protocolo. Se sentaron. Rodrigo habló de su empresa con la pasión de siempre, pero las palabras le sabían a cartón. El traductor que había contratado, un joven universitario recomendado por un conocido, traducía con una demora extraña, con titubeos que Rodrigo notó pero intentó ignorar. Sang Li respondía en chino mandarín con frases largas y el traductor resumía en 3 palabras. Rodrigo sentía que algo se estaba perdiendo. No solo en la traducción. Algo mucho más importante. A los 40 minutos de conversación, Sang Li dejó de hablar. Simplemente dejó de hablar. Cruzó los brazos, miró su vaso de agua y dijo algo al oído de uno de sus acompañantes. El acompañante asintió. El traductor palideció. Rodrigo no necesitó que nadie le dijera nada. Lo vio en los rostros. El trato se estaba muriendo en esa mesa, y él no sabía por qué. Fue entonces cuando llegó ella. Se llamaba Lin. Tenía 28 años, el cabello recogido en una cola sencilla y un uniforme del restaurante que claramente le quedaba grande. Era nueva. Había empezado a trabajar ahí apenas 3 semanas antes, luego de emigrar desde Chengdu con su madre enferma y una maleta con lo justo. Nadie en ese restaurante sabía mucho de ella, más allá de que siempre llegaba temprano, nunca se quejaba y tenía una sonrisa que parecía sobreviviente de algo que nadie se atrevía a preguntar. Lin se acercó a la mesa para servir el agua. Y en ese momento, sin pensarlo, sin calcular nada, sin saber que estaba a punto de cambiar la vida de un desconocido, escuchó lo que Sang Li murmuraba. Y lo entendió perfectamente, porque Lin había crecido en Chengdu, había estudiado 2 años de administración en la universidad antes de que la vida la obligara a detenerse, y hablaba mandarín como quien respira. Lo que Sang Li decía no era una queja sobre el negocio. Era algo mucho más humano. Estaba diciendo que el traductor había cometido un error grave, que en lugar de transmitir la propuesta de colaboración que Rodrigo había presentado, había traducido algo que sonaba como si Rodrigo quisiera controlar el 100% de las decisiones, quitándoles a ellos toda participación real. Sang Li decía que eso era una falta de respeto, y que no podía hacer negocios con alguien así. Lin dudó apenas un segundo. Luego, suavemente, con la voz baja y firme de quien ha aprendido que a veces ser valiente es simplemente hacer lo correcto, se dirigió directamente a Sang Li en mandarín. Le dijo que había escuchado la conversación, que pedía disculpas por interrumpir, pero que creía que había habido un malentendido en la traducción. Que, si le permitía, podía ayudarlos a aclarar. Sang Li la miró.
La miró de verdad, de ese modo en que se mira a alguien que te sorprende donde menos lo esperas. Y asintió. Lo que pasó en los siguientes 20 minutos fue algo que Rodrigo Santamaría recordaría el resto de su vida. Lynn tradujo. No solo las palabras, sino el espíritu detrás de ellas. Explicó la propuesta de Rodrigo con precisión, con respeto, con esa capacidad que tienen quienes han vivido entre dos mundos de entender que las palabras no son solo palabras, son puentes. Sang Lee escuchó, y entonces, por primera vez en toda la noche, sonrió. La conversación cambió completamente. Los tres representantes comenzaron a hacer preguntas genuinas. Rodrigo respondía y Lynn traducía, y había algo mágico en ese intercambio, algo que iba más allá de los negocios. Al final de la noche, Sang Lee extendió la mano y dijo, en un español inesperado y tímido, que había aprendido hacía años pero nunca usaba, que estaba dispuesto a seguir hablando. Rodrigo firmó los documentos preliminares 2 semanas después. La empresa fue salvada. Pero eso no es la parte más importante de esta historia. Antes de que esa noche terminara, Rodrigo llamó al gerente del restaurante y le preguntó por Lynn. Luego se acercó a ella, que recogía las últimas mesas con la misma calma con que había llegado, y le dijo que le gustaría ofrecerle un trabajo. No como mesera, como directora de relaciones internacionales de su empresa. Lynn lo miró como si no hubiera entendido. Rodrigo repitió la oferta. Y entonces Lynn, por primera vez en mucho tiempo, lloró. No de tristeza, de esa cosa extraña y hermosa que sucede cuando el mundo de repente te devuelve algo que creías perdido. Lynn aceptó, comenzó al mes siguiente, y con el tiempo, se convirtió en una de las personas más importantes de la empresa. Pero más que eso, se convirtió en la prueba viviente de que el talento no tiene pasaporte, de que el valor no necesita título, y de que hay momentos en que una sola decisión valiente cambia 2 vidas al mismo tiempo. Rodrigo también cambió, porque esa noche, viendo a una joven con el uniforme grande y los ojos cansados salvar lo que él no había podido salvar con todos sus recursos, entendió algo que había olvidado en años de éxito. Que las personas más extraordinarias no siempre están donde uno las espera. Que a veces están sirviéndote el agua en una noche en que todo parece perdido. Y que la humildad de reconocer eso, de detenerse, de mirar de verdad, puede ser la diferencia entre el fracaso y el comienzo de algo mejor. La vida no siempre grita cuando quiere darte una segunda oportunidad. A veces simplemente aparece, con una cola sencilla y un uniforme grande, y habla en el idioma que más necesitabas escuchar. Si esta historia te tocó el corazón, si en algún momento te viste reflejado en Rodrigo o en Lynn, si sentiste que esta historia te recordó algo importante, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like a este vídeo, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy, y suscríbete a este canal. Porque aquí cada historia es un recordatorio de que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, siempre tiene preparada una luz inesperada. Solo tienes que estar dispuesto a verla.